Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo webinar de nuestra Digital University, en el que vamos a profundizar en el uso que podemos dar a las herramientas digitales, a las herramientas de marketing digital para captar nuevo negocio para nuestras empresas. Digital University es una iniciativa de formación en marketing digital focalizada en el sector industrial que hemos creado recientemente para ayudar a nuestros asociados a aprovechar todas las oportunidades que existen en este campo. Y en este segundo webinar, captación de nuevo negocio con medios digitales es posible para la industria, explicaremos cómo las empresas industriales también pueden innovar en su capacidad de generación de negocio con las herramientas que ofrece el marketing digital para el B2B en general. Para ello tenemos el placer de tener con nosotros de nuevo, otra vez en este segundo webinar, a Mónica Díaz Ponte, CEO y fundadora de la agencia Digital Addiction, quien cuenta con amplia experiencia en la impartición de enseñanza en marketing digital en escuelas de negocio como SSI y también para empresas de sectores industriales a través de ITEX. Digital Addiction es la agencia con la que llevamos trabajando en Sernauto muchos años ya para reforzar todo lo que es nuestra estrategia digital. Muchas gracias, Mónica, por tu iniciativa y por tu predisposición. Antes de darte paso, tan solo recordaros que si tenéis alguna pregunta o cuestión durante la presentación de Mónica, pues que nos la escribáis en el botón de preguntas y respuestas que hay en la parte inferior de las pantallas y una vez que termine Mónica, las iremos formulando. Sin más, Mónica, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Ya sabes que esto es un tema que además tanto a nosotros como a vosotros en Sernauto nos ha estado apeteciendo mucho tiempo llevar a cabo. Y bueno, espero que los asistentes lo encuentren interesante porque lo hacemos con toda la mejor intención La para, verdad es que sí. para potenciar esta parte de la digitalización, del marketing digital, porque aquí hay muchas digitalizaciones, obviamente, Aquí dentro tenemos digitalización en proceso a tope, pero ahora de estamos todo. hablando de marketing digital y además ligado al negocio, que Sí, es una relación muy interesante. sí. Pues Entonces, sin más, si me sí, permites, voy a compartir la presentación. perfecto. Comparto mi pantalla, voy a hacerla en compartido completo. Perdonadme si veis inicialmente más cosas, pero es lo que sabemos que tiene una seguridad absoluta que va a funcionar en Zoom. Se Bueno, ve vamos allá. perfectamente. ¿El qué? Se ve perfectamente, Mónica, adelante. Genial, muchas gracias. Sin más, voy a arrancar. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es presentar algunas perspectivas y sobre todo una perspectiva muy concreta que sabemos la que mejor funciona por nuestra experiencia con la industria dentro de Digital Addiction, de cómo hacer que los medios digitales sean realmente una palanca de negocio, digamos, muy pragmática. Podríamos decir, bueno, pues hace usted publicidad y hace usted publicidad en medios afines y con esto va usted a conseguir leads. Bueno, pues sí o pues no, pero no hablamos tanto desde esta perspectiva de pague usted y de alguna forma antes o después va a conseguir un lead, sino de cómo estructurar dentro de vuestras compañías, dentro de vuestras organizaciones, un sistema que sea sostenible, y con sostenible quiero decir que no haya que estar inyectando todo el tiempo un dinero quizás a mayores y que no haya que estar haciendo tantas pruebas con la publi, sino que sea un sistema que en sí mismo la organización pueda ir generando y pueda ir generando un ecosistema de captación de leads usando vuestra propia web y vuestros propios medios. Entonces, la idea un poco es esta. En otras sesiones hablaremos de, bueno, pues la publi sí o no, qué tipo de publicidad, medios afines, qué es un medio afín para la industria, dónde encontrarnos con los leads en los medios afines, vale la pena, no vale la pena. Hoy vamos a ir más directos a lo que es la primera parte. Establece un ecosistema propio mediante el cual puedas estar captando leads. Para mí es lo fundamental. No me presento porque Carolina ha sido tan amable que me ha presentado. Simplemente decir que llevo muchos años en la enseñanza, llevo también muchos años dentro del mundo digital, tanto como desde el año 98, es una barbaridad. Y entonces a veces hablo como la niña del exorcista, procuraré no hacerlo porque, bueno, pues la formación me ha acostumbrado, digamos, que a intentar explicar las cosas, pero es cierto que en nuestro sector, igual que en el vuestro, tenemos muchísimo vocabulario extraño. Procuraré no irme por ahí. Si esto pasa, por favor, no dudéis en hacer una pregunta,
en poner la pregunta dentro del chat y inmediatamente me van a interrumpir y a decir, mira, que hay una persona que se perdió, que no pasa nada, estamos aquí para esto, ¿vale? Voy a retomar con una, no sé si todos los que estáis hoy habíais participado en el webinar anterior y por lo tanto voy a retomar con una pregunta que nos hicimos el webinar anterior y yo creo que pone la punta en el tema en el que estamos ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser la evolución de nuestros sectores con respecto, voy a decir que a la comunicación, ¿no? Bueno, las ventas van a cambiar o no van a cambiar, van a ser presenciales, van a dejar de ser presenciales, voy a poder captar negocio digital, digital se va a imponer. Yo no soy sinceramente una persona extrema con respecto a este tema, ni muchísimo menos extrema desde el punto de vista digital. Creo sinceramente que las relaciones personales en la industria van a tener un papel predominante y van a seguir teniéndolo, pero esto no significa que lógicamente haya procesos como el conocimiento de tu marca, la awareness. ¿Qué pasa cuando alguien va a hacer un tender, ¿no? Cuando se prepara un concurso en una compañía? Pues que sinceramente tenemos un porcentaje muy importante de gente que ya son nativos digitales y que ya están trabajando en puestos de relativa importancia y para esto me voy a ir a una estadística. ¿Qué porcentaje de decisores B2B son menores de 40 años? Bueno, pues tenemos que el 70% de los decisores ahora mismo, posiblemente vosotros a nivel alto, digamos en las compañías, a mí también me pasa, me estoy encontrando con gente de mi edad, por ejemplo, ¿no? Que yo soy bastante mayor que esto. Sin embargo, nos encontramos con que cada vez más alguien que puede tener un factor de voto en una decisión tiene una edad que está por debajo de los 40 años. Normalmente entre los 30 y tantos, los 40 es donde están y desde luego hasta 45 tenemos unos porcentajes elevadísimos. Claro, esto es un tema muy importante desde el punto de vista de cómo ellos están investigando y de que cómo ellos, perdón, la cifra es Kantar, o sea, no es un tema que nosotros hayamos averiguado, sino son las últimas cifras de la investigación de Kantar sobre toma de decisiones por edades en B2B. Para nosotros es muy importante y esta cifra lógicamente no deja de aumentar. ¿Por qué? Porque nos vamos jubilando los que estamos atrás, así de claro, ¿no? Va entrando gente nueva. Esto va a tener va a ser un factor determinante en lo que es el puro proceso de la venta en el contrato, lo que es la venta como tal, el momento de la venta. Probablemente aún no, porque el que firma, por decirlo de alguna forma, el que está en la parte más alta, probablemente tenga otra edad y va a seguir trabajando igual. Los menores de 40 años van a trabajar de una forma más digital y menos presencial. Probablemente va a haber un mix como lo ha habido siempre. Yo no dejo de pensar que va a haber un mix y que hay decisiones que requieren de estudios, de proyectos, de análisis mucho más profundos, especialmente en el B2B, en donde las cosas no es me voy, me compro un televisor y me voy a mi casa, no. Hablamos de procesos y nosotros lo sabemos, trabajamos mucho con la industria, mucho más complejos. Pero lo que sí sabemos, y nos ha pasado cada vez más en los últimos años con nuestros clientes absolutamente industriales, es que tenemos la posibilidad de entrar en muchos procesos de tenders, en muchos procesos de concursos en los que no nos habíamos ni planteado estar, que por lo que sea nuestra fuerza de ventas desconoce y que hemos sido invitados porque nos han visto en la red. Esto nos pasa, sí, cada vez más. Son grandes volúmenes de leads en general los que se captan. Y cuando hablo de lead, lógicamente, y ahora veremos diferentes tipos de lead, no hablo solo del que te invita a un concurso, sino de aquel que se baja una información que es interesante, por ejemplo, porque has hecho un buen análisis de tu sector, has hecho esta publicación, te has ido a, depende de qué ferias, has presentado este análisis y además lo tienes publicado en tu web y se puede descargar o en tus redes sociales. Y esta descarga implica que haya leads más o menos cualificados, ¿no? Tendrás leads que son personas de tu sector, que no sabes si te van a comprar o no, o son incluso tu competencia. Bueno, esto siempre va a pasar, o incluso estudiantes, que pueden ser estudiantes de una ingeniería relacionada con la temática, pero también hay empresas potenciales clientes. A esto también llamamos lead. Es interesante y vemos cada vez más que se está produciendo una entrada de este tipo de lead dentro de los entornos digitales de nuestros clientes. Sí. Tenemos clientes que han dejado de hacer muchas acciones publicitarias y se han centrado en este tipo
de creación de ecosistema cada vez más. Entonces, esto es lo que venimos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que las siguientes generaciones que se vienen, y no hablo de generaciones dentro de 20 años, ¿no? Sino de ciclos quizás de 5 en 5 años, ¿no? Incluso menos, pero imaginemos de 5 en 5 años, cada vez más, y si coges estos ciclos, te vas a encontrar con gente que hace un análisis y benchmarks mercado y de potenciales proveedores cada vez más en entornos digitales. También los de mi edad, ¿eh? Pero especialmente aquellos que son más jóvenes. Habíamos visto el otro día un ejemplo de alguien que, bueno, una media de 35 años, que consume sus contenidos mediante vídeo, realmente esto es un presente o un futuro, ¿no? Este cambio de paradigma en donde la información se consume de una forma diferente, se busca en unas vías diferentes, unas plataformas diferentes. Sinceramente, es un mix de presente y futuro y creo que ya hay oportunidades de negocio en el hecho de estar trabajando a personas que no necesariamente son tan jóvenes, no nos equivoquemos. Nosotros tenemos industrias con una media de edad muy elevada que vemos que cambiando los formatos de comunicación tenemos una mayor conversión, incluso sabiendo que son, yo tengo por ejemplo medias de 57 años, 58 años en ciertas industrias y vemos cómo están funcionando diferentes formatos para la captación digital también. O sea, no solamente son los jóvenes, pero esto es como un ejemplo. Presente o futuro, yo creo que un mix. Hoy ya estamos ahí y futuro, sin ninguna duda, vamos a estar con mucha mayor intensidad. Vale, me quiero ir a los buyer persona, que es lo primero de lo que quiero hablar. Cuando hablamos de nuestro comprador potencial, muchas veces creamos una figura que se llama buyer persona. Típico cuando llego a una industria, ¿no? Pues tenemos al jefe de compras, que es un tío urbano, que tiene 40 años, que no sé qué. Tengo al director financiero, que tiene que firmar no sé qué. Tengo al de ingeniería y operaciones, que tiene no sé qué. Y me dan unos datos como sociodemográficos. ¿Cómo está aquí, no? Bueno, pues un hombre nacido más o menos en los años tal, que ha sido es español, que tal, que bueno, y te dan datos sociodemográficos. Claro, datos sociodemográficos, hombre, 40 y pico años, ingeniero, con aficiones sobre el fútbol, el Real Madrid y el Barça, y cosas así me encuentro, ¿no? Sobre los buyers que construyen las empresas, que no está mal, porque creamos arquetipos, ¿no? Pero claro, ¿de qué me sirven unos arquetipos que son tan genéricos como los que habitualmente usamos y hablamos de cualificación sociodemográfica? Es que yo puedo tener un jefe de compras nacido en el año 60, en la década de los 60, que es muy aficionado a no sé qué, que está muy interesado por la industria, que le gusta leer texto científico y que uno es como Carlos de Inglaterra y el otro como Ozzy Osbourne. ¿Puedo comunicar igual con los dos? Porque sociodemográficamente los dos son la misma, el mismo buyer persona. No, no puedo comunicar igual. Claro, ahí empezamos con la investigación y esto es muy importante. ¿Qué temas le interesan a cada uno? Porque a uno le gusta pintar acuarela y al otro lo mismo, pues no sé, así os pone cualquier cosa. ¿Qué formatos preferiría recibir la información? ¿Con qué frecuencia consume contenidos? ¿De qué tipo? ¿Qué objetivo quiere cumplir? ¿Cuál es su necesidad? Estas dos personas no tienen la misma necesidad. Incluso aunque los dos fuesen directores de compras de una empresa en concreto, directores de operaciones o directores de ingeniería, cual sea vuestro potencial cliente, pueden no estar en el mismo momento de compra. Yo tengo que saber cuáles son los potenciales momentos de compra y las potenciales necesidades que tienen cada uno de ellos antes de decidirme a hacer cualquier tipo de acción digital, sea de contenido, sea de publicidad, sea en una red social como LinkedIn. Primero tengo que entender en qué momento de necesidad se encuentra cada uno de mi buyer persona y quiénes son realmente desde la perspectiva del consumo de información. Si no, si nos vamos a la vía clásica, no, pues tengo esta definición sociodemográfica típica, realmente os diría a nivel digital, no voy a decir que no nos sirve de nada, porque bueno, siempre te sirve de algo, ¿no? Pero seamos realistas, no vas a tener el éxito ni la eficiencia que deberías, porque estás tirando balas a personas que son completamente diferentes. Buena noticia, y la buena noticia es que en función de cómo se comportan digitalmente, nosotros somos capaces
de realmente generar unos perfiles mucho más exactos sobre sus necesidades. Sobre la necesidad del uno a uno, bueno, casi casi. Y otra sesión hablaremos de esto es posible hacerlo en digital con automatización, con IA, con... Sí, sí, es posible. Hoy no vamos a meternos tan en profundidad sobre cómo creamos estos arquetipos de cliente y cómo conseguimos generar todo ese ciclo de preguntas que se pueden hacer en cada momento, que es el que nos dice cuán maduro están en la compra. Pero os pido un acto de fe y pensad, ¿somos capaces? Sí, somos capaces de hacerlo. En general utilizamos una metodología que aquí la he puesto como muy sencilla de lo que llamamos los Customer Insights. Esto es, nosotros analizamos todo lo que se dice en todo Internet. De alguna forma, imaginaros que metemos una araña completa a todo Internet y decimos, bueno, yo quiero saber sobre mi sector en concreto, y sector no hablo del sector industrial en general, sino sobre aquello que tú produzcas. Me lo invento ahora. Pues tú produces amortiguadores, me lo invento, perdonadme por la simplicidad, que sé que no es tan simple. Bien. Voy a averiguar todo lo que hay en la red, me voy a dedicar a un mercado, por ejemplo, sobre amortiguadores, quién lo dice, de qué forma lo dicen, son blogs, es publicidad, son webs, quién está, cómo lo explica, con qué productos, cuáles son las ventajas que hay en cada producto, cómo lo definen, a quién van dirigidos, qué es lo que quieren vender, a qué llaman innovación. Es lo que nosotros llamamos el benchmark, o sea, entender dentro de lo que es como tal Internet en tus mercados. Normalmente priorizamos el mercado español. Vamos a analizar esto. El punto de detalle, por supuesto, lo tenemos que decidir. No podemos llegar hasta el sitio en donde el detalle ya no nos interese, ¿no? Pero, ¿quiénes son los players? ¿Quién está aquí? ¿Cómo se defienden? ¿A dónde van? Esto es un análisis de competencia digital. Es súper importante. Nos hemos encontrado con clientes industriales cuya mayor competencia digital era la Wikipedia. Y me diréis, pues esto no es posible. Sí, es posible. ¿A qué llamamos competencia digital? Aquel que te está robando el tráfico. Tengo muchos clientes industriales cuya mayor competencia era alguien que realmente no era su competencia, pero que estaba vendiendo algo que parecía un sustitutivo de su producto y que en cierta forma lo era, pero que realmente no lo era, no debería ser su competencia. Pero eran estas empresas las que se estaban llevando los leads, haciendo cambiar de parecer a los potenciales clientes que usan otra solución peor para un problema que realmente tú puedes resolver con tu empresa de una forma mucho más precisa y con una mayor calidad. Entonces, competencias a muchas cosas. Podemos analizar a nivel digital quién se está llevando ese jamón, ese pastel, ¿no? Por supuesto, esto es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es lo que nosotros llamamos un Customer Buzz. Es un Customer Buzz muy amplio. Para aquellos que sepan lo que es un Customer Buzz, no solamente es la escucha activa de mis clientes en las redes, no. Es analizar lo que cualquier potencial cliente tuyo está solicitando información, está leyendo, está preguntando en foros, en asociaciones, en opiniones, en LinkedIn, donde sea que un potencial cliente tuyo esté pidiendo información, esté pidiendo opinión, recomendación, esté comentando incluso la solución que ellos han tomado, nosotros lo buscamos absolutamente todo. Bueno, nosotros, cualquiera que esté haciendo esto, lo buscamos absolutamente todo, analizamos todas y cada una de las preguntas que se están haciendo, cada una de las afirmaciones, cada uno de los problemas que estén presentando, cada una de las necesidades, que hay industrias en las que pueden ser miles, las analizamos y las convertimos en un funnel de negocio. Bien, esto lo ha preguntado aquí porque este aún no sabe que tiene un problema y no conoce la solución. Esta persona que está preguntando esto otro es una persona que sabe que tiene 3 posibles soluciones para el problema que están teniendo en su compañía y está averiguando cuál de ellas es la mejor. Este otro que está haciendo este tipo de pregunta ya está en una parte del funnel en donde está tomando una decisión sobre 2 marcas diferentes, está evaluando a 2 proveedores. Nosotros lo que hacemos es delimitar por cada una de esas necesidades dónde están cada uno de vuestros potenciales clientes. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Por supuesto,
también hay que hablar con la gente de ventas, hay que hablar con la gente de Customer Care, hay que hablar, lo llamamos análisis del Customer Care, no solamente esto, ¿no? Es análisis de todas y cada una de las personas que hablen con un cliente, tienen un patrimonio sobre el conocimiento del porqué de la compra, el porqué de incluso de la renovación en una postventa. Todas las personas de una organización que tienen esa relación tienen realmente un patrimonio que muchas veces no se consolida de una forma formal, perdonadme por la redundancia, no se formaliza en ningún documento, no se analiza para la compañía. Nosotros a nuestros clientes una vez al año hacemos reuniones con esas personas que están en contacto, ¿no?, directo con los clientes y analizamos si algo cambió, si todo lo que nos contaron el año anterior, lo que habíamos analizado sobre las dudas, el por qué me compra alguien, el por qué no me compra, cuáles son los motivos, todo ese análisis lo metemos dentro de este mapa de necesidades que ya habíamos ido creando, escuchando a las redes y llegamos a una conclusión razonada. Lo organizamos todo. Con ello nos vamos a Google, por ejemplo, y analizamos el SEO. Esto es, todas estas preguntas que nos hemos encontrado, todas estas dudas, ¿realmente son búsquedas que se producen también en la red? ¿O solo son presenciales? ¿Solamente se le hacen a un comercial? ¿O solo aparecen preguntándolo en LinkedIn, en los grupos? ¿Dónde pregunta la gente? ¿Es real que esta es una pregunta que aparece de verdad de forma habitual en los buscadores? Es súper importante analizar esto. ¿Por qué? Porque se trata de entender si vamos a ser capaces de captar los leads a través de Google de una forma orgánica, natural, creando contenido, respondiendo a las preguntas, o si, sin embargo, tenemos que irnos a otros emplazamientos. Muchísimas veces nos encontramos con clientes que jamás preguntarían en Google, proveedor de tal tipo. Es así, hay industrias en donde la gente no está en Google, bien, pero siempre están en algún sitio. La cuestión es realmente tener un análisis realista de dónde los vamos a encontrar. A partir de ahí, por supuesto, nosotros tenemos un Customer Journey que hemos ido completando, un ciclo de vida del cliente, que os recuerdo que ahora completamos con unos momentos. Tenemos todas las preguntas que hace alguien en cualquier momento del Customer Journey y lo hemos dividido por tipologías. El director financiero de tal tipo de industria empieza a comprar, incluso a precomprar. ¿Por qué digo precomprar? Porque nosotros analizamos también, y lo veremos en esta presentación un poquito más adelante, en modo preventivo. Queremos saber cuáles son las preguntas que alguien hizo antes siquiera de considerar que podría llegar a necesitar un producto. Y lo podemos hacer, no en todos los productos, no en todas las industrias, pero sí tenemos muchísimos casos en donde sabemos cuáles son, digamos que las señales que preceden a un funnel de compra e identificamos con prevención, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, todos esos momentos los tenemos mapeados. Tenemos que ver ese funnel, cómo se corresponde con nuestra estructura de negocio. Aquí hay una parte digital, pero aquí puedo tener un call center, aquí puedo tener a una parte de la fuerza comercial que está haciendo una diagnosis sobre si los leads que nos llegan tienen una calidad o no tienen una calidad. Aquí tengo directamente el departamento comercial y aquí tengo al CEO, porque en un momento dado se establece cuáles son los protocolos en donde los leads pasan a cada uno de los niveles. A eso llamamos fases de negocio. Y a partir de aquí empezamos con estrategias, que primero serán de contenidos, pero fundamentalmente son estrategias de negocio. Claro, hablamos de un mapa de necesidades donde nosotros lo que estamos haciendo, aquí es un poco complejo, ¿no? Pero realmente convertimos esas necesidades en el journey de los clientes, donde realmente lo que vamos a hacer es ver en cada una de las patas que tengamos de ese ciclo de vida del cliente, una a una, cuál es el momento de necesidad de información en el que está en cada una de esas fases, que para nosotros es lo más importante, porque es lo que vamos a contestar más tarde. A partir de aquí, claro, ¿cómo trabajamos en este sentido? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
Hay muchísimas técnicas, ¿no? Nosotros hace muchos años que trabajamos con el inbound marketing como una metodología de integración para analizar cuáles son en cada uno de esos momentos de este ciclo, cómo podemos contestar a este cliente, pero cómo podemos contestar a este potencial cliente. ¿Cómo podemos contestar en el sentido de cuando esta persona haga la pregunta en el medio en el que la está haciendo de forma habitual, nosotros debemos de estar allí contestándole, dándole la respuesta en la plataforma en donde esté, con el formato que necesita y con la información que necesita? Queremos convertirnos en un referente y queremos que esta persona entienda que somos una buena fuente de información, ¿vale? Tenemos 4 patas fundamentales. Marketing de contenidos, para mí, de arranque, el mejor sistema en donde nosotros creamos contenidos que responden a todas estas preguntas dentro de nuestra propia web. Dices, bueno, pero esto es un blog. Bueno, yo en la industria sinceramente no lo llamamos nunca blog. Hacemos áreas de experto, hacemos áreas de noticias, hacemos en muchos casos universidades, áreas de formación, depende muchísimo de la industria, lo llamamos de forma diferente, pero suelen ser grandes centrales de conocimiento de nuestra industria en donde nosotros vamos contando tendencias, además de ir respondiendo a todas estas preguntas. Muchas veces todas estas digamos, dudas y necesidades que nos encontramos de potenciales clientes, las convertimos en centros de difusión de conocimiento para la industria que sin duda funcionan extraordinariamente bien. Todos estos centros de difusión de tendencia, difusión de conocimiento, que no dejan de ser más que respuesta a las preguntas que sabemos que nuestros potenciales clientes se hacen, están encuadradas dentro del área de marketing de contenidos. A veces, como os decía, la gente no busca, por lo tanto no va a encontrar nuestra web de la nada, porque dice, bueno, y muy bien, yo hago toda esta área de contenido de expertise donde contesto a las preguntas que se hace cada uno de mis clientes, de mis potenciales clientes, y cómo llegan hasta ahí. Llegan hasta ahí si buscan en Google. Si no, posiblemente no llegarán hasta ahí. ¿Vale? ¿Y aquellos que no buscan en Google? Porque claro, no todo el mundo busca en Google de repente, ¿por qué este tipo de producto va a ser mejor que este otro o este tipo de material? ¿O cuáles son las últimas tendencias en la dilatación de un material con respecto a otro? Bueno, no todo el mundo lo busca en Google, no. Hay mucha gente que busca en otros sitios. Por ejemplo, en LinkedIn. Hay grupos de expertos en LinkedIn que están funcionando extraordinariamente bien dentro del propio LinkedIn. Podríamos estar ahí, sin duda, a lo mejor ahí depende qué soluciones, que lo que hay que hacer es utilizar los social media. Todos. Hombre, os diré que tengo algún cliente industrial trabajando TikTok e Instagram, aunque os puede parecer una locura. Es que depende de cuál sea tu cliente. Puede llegar incluso a funcionar, puede llegar a funcionar. Son muy pocos, ¿eh? Y yo creo que todos están en LinkedIn, todos sin excepción, captando en LinkedIn. Por otra parte, podría pasar que todas estas respuestas las estén buscando en publicaciones del sector, lo que llamamos medios afines. Aquellas publicaciones que de una forma relevante, están contestando y están actualizando a un sector en concreto. Normalmente para esto trabajamos con inserciones y colaboraciones y no tanto con publicidad, que también, pero sobre todo con inserciones, colaboraciones especiales, contenidos co-branded, entrevistas que nos hacen, secciones de nombramientos. Trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo las publicaciones afines, pero no solamente con los típicos banners de publicidad, sino realmente generando nuevas secciones, generando intervenciones, generando especiales, va un poquito más allá. Y por supuesto el orgánico como tal, el SEO. El SEO con el que trabajamos es un SEO, digamos, clásico, posicionamiento orgánico en Google, el hecho de que aparezcas bien posicionado ante ciertas dudas, preguntas y keywords que llamamos, ¿no? Que puedan tener tus potenciales clientes. ¿El SEO es un SEO normal, el que tenemos que utilizar? ¿Normal desde el punto de vista de comprar amortiguador? No. El SEO más clásico habla de el momento de la compra y de la decisión y sinceramente está bastante
enfocado a momentos de consumo, al B2C. Nosotros en la industria creemos que se debe de trabajar un SEO semántico, un SEO mucho más amplio y relacionado con las dudas que encuadren a todo el sector, no únicamente con ese momento concreto de la compra, que también lo puedes trabajar, pero va a ser difícil que captes, muy difícil, porque la gente en este momento ya no está buscando en Google, porque lo que se busca en Google son momentos mucho más incipientes. Esto es, vas a captar leads, pero muchísimo más verdes, ¿se entiende? Tienes que trabajar keywords que estén en un momento de la compra mucho más inicial, porque probablemente, siendo una compañía industrial, la búsqueda final no se esté produciendo en Google o de una forma mucho más pequeña, es mucho más pequeñita y que microsegmento. Hay que estudiarlo esto con respecto a tu sector. No funciona el SEO igual en un B2C que en un B2B. Tenemos la muy mala costumbre de aplicarlo de una forma similar. No tiene sentido. Hay que hacer un análisis de realmente cuáles son ampliados, donde antes utilizábamos, como decía yo, muchas veces lo decía cuando trabajaba en marketing directo en los años 90, cuando no teníamos los medios digitales, lanzábamos campañas con unos análisis, con unos focus group, que había 15 personas en una habitación y después te agarrabas a un rosario y te ponías a rezar, ¿no? Porque realmente hasta que no se producía la venta en las tiendas, por decirlo de alguna forma, o la venta de los departamentos comerciales en medio, tu control era muy pequeño. Es marketing directo con una diferencia y es el análisis que podemos hacer no son 15 personas en una sala para entender lo que le puede gustar o no a nuestros clientes, ni cuáles son sus opiniones, ni cómo es el producto, ni la campaña, sino que tienes a millones de personas en una red a las que realmente le puedes hacer ese testing. Son millones y millones de personas y millones de inputs de comportamiento y de datos que te dan los arquetipos de lo que son tus potenciales clientes y cuáles son sus dudas. Al final, realmente la ventaja que tengo es que cuento con muchísima más información y, como no, con medios de comunicación con estos potenciales clientes que antes no tenía. Es un tema súper importante, ¿no? Sabemos que hay una mejora importante de captación de leads cuando se utilizan estas metodologías. Sí, lo sabemos, o sea, esto pasa, ¿no? Y también muchas veces se produce una mejora importantísima el primer año y después tienes que ir mucho más pico y pala y afinando, ¿no? Pero realmente se producen mejoras. Vamos a ver un poco el embudo clásico, pero también pensando en el data, en los customer insights, ¿vale? Yo tengo un embudo muy clásico y muy básico, que los traigo aquí, ¿vale? Tengo la atracción, atraigo gente hacia mi entorno digital, cual sea. El entorno digital, ya no hablo de mi web. Yo creo un entorno digital, creamos un ecosistema basado, por favor no lo olvidéis, en esos parámetros de he creado un ecosistema que está basado en que contesto a estas necesidades que sé que se producen y en el momento en que se producen de cada uno de mis buyer personas en el ciclo de ventas. Tengo clientes que deciden ir a por 20 momentos y tengo clientes que deciden ir a por 600 momentos. Esto depende del porcentaje de sus clientes que tienen esas dudas y en qué momento del ciclo se prioriza. Y no se empieza por todo, también os lo digo, ¿vale? Pero bueno, pueden ser más o menos momentos los que trabajemos, ¿vale? De manera que cubramos un porcentaje mayor y principal de las necesidades. Empezamos por atraer. Quiero atraer hacia mi ecosistema digital. Utilizo estas fórmulas de análisis donde yo lo que sé perfectamente cuáles son los momentos de atracción y cuáles son las preguntas. Hacemos unas estimaciones, por supuesto, de volúmenes porque más o menos los conocemos y trabajamos con esas herramientas para atraerlos. Supongamos que he conseguido que me visiten. He conseguido que me visiten, pero claro, a mí que me visiten es una acción de brand. Pues sí, es una acción de brand, fenomenal, pero yo de lo que trato es de captar potenciales clientes. Ahí lo llamo la conversión. Tengo una serie de herramientas que vamos a ver ahora que me permiten convertir a esas visitas en leads. No me sirve lead cualquier cosa, también lo vamos a ver ahora. Pero bueno, es alguien que me deja sus datos. X datos, los que sean necesarios para que nosotros hagamos una mínima primera cualificación y los menos posibles.
Os diré también que es cierto que en B2B no es necesario tener tantos datos, perdón, lo es al revés, en B2B es necesario tener más datos que en B2C normalmente, y en B2B además la gente está más dispuesta a dejarnos esos datos porque entienden que estás cualificando para mandarle la información que necesitan y no otra. Y tú, cuando tienes una necesidad profesional de una información, sinceramente lo que te interesa es que te manden la información adecuada. Entonces, es muy probable que haya datos como sector, volumen de empresa en cuanto a número de empleados, que tú vayas a estar dispuesto a contestar porque sabes que el producto es diferente si tienes una empresa de 50 empleados o es una empresa de 5.000, por ejemplo. ¿Vale? Supongamos que nos han dejado esos datos, llamamos cierre a la relación que se produce desde que me dejas el dato hasta que te vendo. Es un ciclo que nosotros llamamos el ciclo de nurturing, de nutrición. Vamos a verlo ahora. Y por último, delight. A mí no me gusta nada, aunque he dejado el vocabulario inglés en original, el que viene, digamos, de serie, por decirlo de alguna forma, para que lo veáis. A mí no me gusta nada utilizar delight y suelo utilizar el customer experience. Hay gente que usa fidelización, a mí fidelización no me suena demasiado bien, porque creo más en la relación, customer relation, relación con los clientes. Creo que es importante que las empresas, la postventa, se llame de una forma en la que toda la organización entienda que se trata de gestionar una relación. Y no sé, postventa suena a solución de problemas, no sé a vosotros, ¿no? Pero en general a las industrias con las que nosotros trabajamos, no, postventa suena como a reparación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fidelización, a todos nos suena casi a que te van a ir dando puntos, ¿no? Y esto es algo más, hablamos de relacionarnos, ¿vale? Y es súper importante. Bueno, vayamos por fases. La fase de atracción, yo creo que la he explicado y como no tenemos mucho tiempo, incluso quien necesite más información lo podemos hablar. Pero pensad que ahí tenemos los social media, tenemos publicaciones afines al sector, tenemos nuestra propia web con nuestro magazine, nuestro centro de experiencia, nuestro centro de expertise. Yo tengo un cliente que hemos hecho un centro digamos, de experto, ¿no? Del sector, donde por supuesto no participa solo mi cliente, sino también sus clientes. Súper importante invitar a los clientes, potenciales clientes, invitamos a potenciales clientes a participar. Ha estado en abierto durante bastante tiempo y ahora mismo ya ha cogido tal nivel y tal volumen que nos hemos podido permitir el lujo de cerrarlo. Esto es, tienes que suscribirte para poder acceder a la información. ¿Por qué? Porque hemos hecho una estimación y creemos que prácticamente todo el sector está ahí. Ya queremos ser deseables, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya captamos el lead simplemente con el hecho de que alguien quiere conocer la información, nos deja sus datos y nos la dejan. Tenemos otro cliente que ha sacado piezas tenemos varios clientes que sacan informes de sector. Y no sé si os contaba el otro día, pero vamos, a lo mejor sí, pero soy como la abuelita, pero porque estoy muy emocionada con este tema. Sacamos el primer informe del sector para atraer gente, en donde participaban prospectos, participaban clientes, participaban expertos y por supuesto hicimos una encuesta ahora íbamos a hacer el segundo año, que de hecho ya ha salido ahora, el segundo informe del sector y cuando fuimos a preguntarle a la gente si querían participar, incluyendo prospectos de la compañía que utiliza el departamento comercial el informe para hacer esta excusa y este contacto, la gente nos preguntó que cuánto costaba participar en el informe del sector. ¿Por qué? Lo han estado viendo en todos los medios digitales, se ha distribuido por medios afines, hemos hecho entrevistas con gente con las opiniones, todo en digital. Ahora se lo van a llevar este año también a las ferias y van a hacer debates. Son elementos de atracción digital que pasan a ser, por supuesto, o elementos también de atracción comercial offline. Estos elementos siempre respondiendo a estas necesidades que habíamos analizado. No se hace un informe del sector porque sí al tuntún. Se hace un informe del sector con expertos y además con el análisis de necesidad, de duda y de preocupación que hemos obtenido en la red. Si yo hago esta central de expertos que hemos hecho con este cliente nuestro, que hemos acabado cerrando y solo la puedes hacer con suscripción, todo lo que hay dentro, todo, que es mucho contenido, empezamos con poco, después hicimos también vídeo, hemos hecho podcast, hay una buena central de contenidos ahí que es
en este momento la única fuente de generación de leads, además de los comerciales en sí, que tiene la compañía. Esto, lógicamente, fue basado todo absolutamente en ir respondiendo una a una las necesidades que nos hemos ido encontrando en la red relacionadas con ese sector. No ha habido otro secreto, ni más ni menos, claro. Aquí, como hemos hablado, hay blogs, hay artículos, hay colaboraciones, hay informes, hay co-brandeds en medios afines. Bueno, os he dejado un ejemplo, pero puede haber un montón, y si alguien los necesita, ejemplos de acciones de ese tipo, de verdad no hay ningún problema en contactarnos y os mandamos, porque hay muchísimo ejemplo dentro de los sectores industriales a los que pertenecéis. Bien, a mí me parece muy bien, me visita muchísima gente, esto está estupendo. Tengo un tráfico brutal, y con brutal no me refiero a que tengan que ser millones, porque tú no tienes millones de clientes. Tú tienes X clientes, no tienes más. Es más, si tienes, imaginaros, yo tengo un cliente que tiene un máximo de 15, 18 clientes por país. ¿Hacemos todo esto del contenido? Sí, pero muchísimo menos. Lo hacemos simplemente, bueno, pues para que se nos vea expertos, para que confíen en nosotros. Pero la captación de esos leads no se hace así, porque si tienes solo 15 clientes en todo el país, hacemos otro tipo de técnicas. Pero yo no hablo de, no, es que solamente tengo 15 potenciales clientes en todo el mundo. Bien, si solo tienes 15 potenciales clientes en todo el mundo, hay otra conversación que llevar a cabo. Aquí hablo de, bueno, tengo potencialmente cientos de clientes, tengo miles de clientes potenciales en Europa, tengo que captarlos, ¿no? Claro, ¿el volumen de visitas es importante? Hombre, si tu total potencial cliente en Europa son 15.000, sinceramente, si te visita 1 millón de personas tu página web, nos hemos equivocado. Hablo de página web, ecosistema, redes sociales. No tiene sentido. Yo tengo un cliente de tecnología relacionada con seguridad y altísima tecnología, ¿no? Para la industria, naves industriales, que teníamos unas estimaciones de tráfico como muchísimo de unas 30.000 visitas. No puede tener más, si tiene algo más, estamos haciendo mal las cosas. ¿Las conseguimos? Sí, los conseguimos en 8 meses, empezando desde cero, sin hacer publicidad. A los 28, 29.000, estamos en 30.000. ¿Tiene sentido que haya más? No tiene sentido que tenga más visitas. No hay más potenciales visitas que tener, usuarios me refiero. No existe. Vale, una vez que los tengo, ¿y cómo consigo que me dejen sus datos? Estábamos hablando de contenido interesante. Nosotros llamamos gated content o magnet content aquel contenido por el que alguien te dejaría sus datos. Estamos hablando de todo tipo de informes, estamos hablando de contenido, simuladores, diagnosticadores, estamos hablando de ampliación de información sobre las dudas más frecuentes mediante guías. Hay muchísimas piezas que se pueden utilizar. Cuanto más interactivas, posiblemente vas a conseguir un mayor rendimiento, vas a conseguir más leads. En este caso nosotros trabajamos muchísimo cuando es posible con cualquier tipo de cualificador, de simulador, de diagnosticador de necesidad. La gente está muchísimo más dispuesta que a escribir, por decirlo de alguna forma, y los informes del sector. Cualquiera de estos temas, para mí dentro del sector industrial, son claves. Estamos utilizando cada vez más suscripciones a podcast también, muchísimo. ¿Por qué? Porque el podcast nos permite ser multitasking, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puedes ser multitarea, estás trabajando, estás escuchando porque un material se está utilizando o no, estás trabajando, estás escuchando el porqué de la selección de esta tendencia. Entonces, todo lo que sea un contenido que enriquezca y que haga que alguien que está en un proceso de potencial compra vaya más allá y avance más rápidamente, sin ninguna duda es un contenido que puede generar leads. En cualquiera de las plataformas, no solamente en tu propia plataforma, sino en cualquiera de las plataformas. Y pensad que además que este contenido es hipercualificador de ese lead, porque en función del tipo de contenido y de su temática, sabemos sobre qué está interesado ese lead. Tenemos la primera gran información, no solamente es lo que nos contesta
en el formulario que le pidamos para darse de alta en nuestra base de datos, sino que además el contenido en sí mismo nos está diciendo cuál es la necesidad que estamos contestando, en qué momento del ciclo está y sobre qué temas está interesado. Imprescindible para arrancar una relación, ¿vale? Test, autodiagnóstico, ebooks, guías, hay miles. La gente muchas veces me dice, ¿pero se sigue bajando la gente este tipo de contenidos? Sí, todos los días por miles. ¿Y no se dan de baja inmediatamente? Hombre, si el contenido es malo, sí. Si el contenido es bueno, no. O sea, nosotros en general nos encontramos con permanencias a muchos años del 90 y tantos % de la base de datos. ¿Con qué apertura? Pues os diría que con aperturas medias del 40 y tantos %, cuando es comunicación email, ¿vale? 40 y tantos, tengo clientes del 70 y tantos, tengo clientes con menos. Por debajo del 25 o 30% de apertura no tiene sentido, hay algo que está funcionando mal, ¿vale? De media, yo sí tengo que ser muy sincera, un 45% es la media de apertura de todas estas comunicaciones una vez que las pones en marcha. Cuando ponemos en marcha estas comunicaciones, normalmente ponemos las comunicaciones para ir acercando a esta persona hacia la venta, ir nutriendo esta persona que ha llegado y ser capaces de hacer un scoring para saber primero quién es. Puede ser que sea un ingeniero que trabaja para otra compañía. Digo lo de ingeniero porque, bueno, es una típico, muchas veces hemos ayudado a empresas a captar a este tipo de perfiles, ¿no? También usando este tipo de ciclos, también lo usamos para captar empleados, además de para captar clientes. Entonces digo ingeniero, bueno, pues que es un típico perfil, ¿no? de captación. Bueno, tú a lo mejor tienes a un ingeniero que no te va a comprar en este momento, pero pertenece a tu sector. ¿Esto sería un lead a pasar a ventas? No. ¿Esto sería un lead para abandonar? Tampoco. ¿Por qué? Porque puede ser tu empleado. En cualquier momento, no sabes cuándo. O puede acabar siendo una persona de decisión en el futuro. ¿Tengo que hacerle un ciclo de nurturing de ventas a este señor? No. Tienes que enviarle cosas que le interesen para que no te abandone y para tener una buena fama y una buena presencia en el sector que te posibilite más tarde. Opción A, tener un empleado que sea él cuando lo necesites. Opción B, cuando este señor que va a seguir en el sector cambie de puesto, que tenga una referencia sobre ti. ¿Estás sembrando? ¿No estás vendiendo? Sí, claro, pero eso también hay que hacerlo. ¿Qué es más barato? ¿Que lo hagamos a través de digital, teniendo una constante información con él, que nos vea como un punto de referencia de conocimiento, que nos reconozca como expertos, que nos tenga en la cabeza en el momento en que vaya a comprar? ¿Esto no es importante? ¿Es más barato que lo hagamos nosotros o que haya un comercial llamando permanentemente a esta persona que no tiene a lo mejor referencia sobre nosotros hasta este momento? Eficiente y barato. Barato no desde el punto de vista de cuánto dinero nos cuesta directamente, sino de cuál es el ROI de convertir a este señor en un lead interesante, en un lead para ventas. Sin duda es un proceso de este tipo en digital cuando funciona. Para llegar a nutrir y para llegar a saber quién es, hacemos algo que se llama lead scoring, que lo primero es, bien, este señor en qué momento del ciclo, quién es, nos interesa o no, porque a lo mejor es, no sé, pues alguien que se equivocó o un aficionado al que nunca vamos a poder venderle. Esto hay que cualificarlo. Si es un aficionado, yo lo puedo bajar con la newsletter. Nos da igual enviar 1000 que 1001. Por lo tanto, enviar una newsletter, yo a cualquier persona que me da sus datos, nunca lo descarto. Y conste que tengo algún cliente que me pide que descarte a los aficionados. No, a mí si huele a B2C y que es un aficionado, quítalo de la base de datos. Lo hago si crees que es tu estrategia. Yo no lo haría. ¿Por qué? Es que no me cuesta nada. Es brand, vale, pero no me cuesta nada. ¿Qué más da enviar una newsletter más? Lo meto en newsletter, no le hago ningún ciclo de conversión, no le hago ningún ciclo de nurturing, no trato de venderle nada, lo meto en una newsletter que sepa de nosotros y ya está. ¿Qué pasa si vemos que tiene otro tipo de interés? No, bueno, es que este es un director financiero, no sé si es mi comprador, pero puede ser un prescriptor o puede dar una autorización sobre una empresa que pertenece a una industria que es potencialmente nuestro cliente. Empezamos un ciclo de nurturing y vamos viendo y le vamos a ir dando puntos en función
de su sociodemografía, firmografía, llamamos, sobre la empresa. Es una empresa que puede ser cliente nuestro, pertenece a un sector de los que están dentro de nuestra lista, tiene los suficientes empleados, no es un taller de 2 personas, sino que es una empresa más grande, está en un mercado en el que nosotros podemos darle servicio, ahí puntuamos. Y además ha tenido esta relación con nosotros. Esto es, ha hecho clic en un contenido que sabemos que está en la fase 3 del ciclo de compra, además el contenido es sobre tal temática, todo esto le da puntos y todo esto lo clasifica para entender en qué momento de madurez está dentro de ese ciclo. A partir de aquí, vamos a hacer ciclos con workflows, normalmente y cada vez más automatizados. ¿Es obligatorio que esté automatizado? Hombre, yo os diría que donde yo invertiría en la digitalización, aunque seguramente lo tendréis más digitalizado, pero el que no lo tenga, si hay alguien que no tiene el marketing digital automatizado, yo os diría que la parte de la base de datos y la parte del relacional con aquellos que son vuestros leads, creo que es importante tener una cierta automatización que nos permita no tener que estar enviando emails a mano, sino que cuando alguien cambia de estatus, haya una máquina que decida, esta señora ha cambiado de estatus, está más cerca de la compra, voy a enviarle esta otra información porque antes me preguntó por esto y después hizo clic en esto. Nosotros lo representamos por workflows. Aquí tenéis uno súper simple. Desde, bueno, yo he hecho un scoring, he decidido que esta es una persona interesante, he decidido que esta persona lo voy a meter en un ciclo de nurturing. No le voy a dejar en la newsletter y ya está. Le envío un primer email en donde hablo con un contenido aspiracional y un contenido de ventajas sobre X productos o sobre X lo que sea. Si le da clic al aspiracional, esto es, tú has preguntado sobre algo y yo te ofrezco una solución, la mejor de las soluciones sobre el problema que tú pareces tener con ese ebook que te has descargado. Y otro que pongo sobre ventajas de producto. Si hace clic en aspiracional, le voy a enviar el email 2 con un case study. Si hace clic en ventajas, tendré otro email que será el 2.2 con otro contenido. Si no lo abre, probablemente le enviaré el 2.3. Y si lo abre pero no hace clic, le enviaré un mail 2.4. O no, depende del ciclo que hayamos montado. En función de las reacciones que van teniendo y cómo van interactuando con este contenido, nosotros determinamos en qué momento de madurez del ciclo están. ¿Qué pasa si nunca lo abre? Bueno, que tenemos un problema, obviamente, ¿no? Pero que lógicamente nosotros lo que hacemos es analizar en qué más sitios está. ¿Está en las redes sociales? ¿No está en las redes sociales? Nosotros no vamos a dejar a alguien que es un potencial lead. Y si no, por supuesto, como veis ahí ponemos chat, social commerce, comercial, telemarketing. Buscamos la venta. Y buscamos la venta significa, haremos que intervenga de acuerdo con la compañía, de acuerdo con los procesos de comercialización, los departamentos que sean necesarios y trabajaremos con ellos. Nosotros no tenemos la necesidad de vender online, estamos generando negocio online. ¿En otras industrias vendemos online? Sí, por supuesto, pero hay industrias en las que se vende online, industrias en las que jamás se venderá online, porque es un proceso muchísimo más complejo que puede incluir en muchas ocasiones incluso los concursos. Con lo cual, muchas veces nosotros llegamos a que tengas la invitación para el concurso, por decirlo de alguna forma. Esta es nuestra venta, ¿no? No podemos llegar más allá. En otras sí, hay otras industrias diferentes en las que sí. Aquí os dejo algunos ejemplos de herramientas de automatización. Las hay de todo tipo. Ahora estamos hablando muchísimo, y no me quiero meter aquí en esta sesión, en los CDPs, en cómo se organizan los datos. Pensad que todas estas herramientas lo que hacen es recibir millones y millones y millones de datos de todo aquello que tú hagas en la red, hecho clic, hecho like. Ahora he leído un artículo, me han enviado un email, he abierto aquí, he hablado con el postventa de esta compañía. Todo, absolutamente todo, de todos y cada uno de nuestros clientes se queda reflejado y es parte del scoring que vamos a hacer sobre cada una de estas personas y esas compañías, porque tenemos la visión de persona y la visión de empresa. Trabajamos con la visión de persona y con la visión de empresa que consolida a todas las personas que hay dentro. Por lo tanto, son herramientas, yo no las vendo, o sea, en ningún caso penséis que vendo estas herramientas y que por esto estoy hablando de ellas, no las vendo, no tengo nada que ver con esa industria. Creo que es importante, no tengo nada que ver en el sentido de yo no las vendo, aunque después trabajo con todas ellas. Tengo clientes que tienen
de las que tenemos aquí, todas tengo clientes que tienen estas herramientas. Creo que es un tema interesante, creo que tenéis que pensar primero en los objetivos de negocio, primero definir la estrategia del negocio y después pensar si necesitas automatización en el marketing digital y en el marketing en general y las ventas. Si a lo mejor las herramientas de ventas que ya usas también incluyen parte de marketing digital y se podrían integrar, para mí es es lo perfecto, porque tienes una trazabilidad. Yo al departamento de ventas le tengo que llevar un negocio sostenible y además que realmente sea valioso. Es muy difícil medir si no trazamos, ¿no? Yo he escrito un informe del sector. ¿Cuánto dinero nos ha traído el informe del sector en ventas? Esto es importante de trazar. Hemos publicado algo en LinkedIn. ¿Cuántos leads han acabado siendo reales desde este artículo o esta opinión que escribimos en LinkedIn? Claro, estas herramientas nos lo permiten. Si no las tenemos, lo podemos hacer, pero mucho más pico y pala con Excel y bueno, que lo hacemos, ¿eh? Aquí os dejo simplemente que sepáis que, claro, hay miles de herramientas de automatización, como veíamos, os ponía anteriormente, digamos, algunas de las más conocidas, tendréis la presentación y lo podréis ver, pero claro, para nosotros que sepáis que es importantísimo cada vez más poder hacer segmentaciones avanzadas, porque describo arquetipos y sé inmediatamente en cuanto llega alguien y que llega un lead, sé perfectamente el tratamiento que tengo que hacer, personalizo todo lo que le estoy ofreciendo con una conversión a ventas muchísimo más elevada y lo que es muy importante y nosotros perseguimos muchísimo es hacer una conversión en el menor tiempo posible, que las ventas tengan unos plazos recortados, es uno de nuestros KPIs, ¿no? Conseguir recortar el tiempo entre que hay un contacto y se produce una venta. Por supuesto, hacemos mejoras del journey. Creíamos que el mejor contenido para esta parte del journey era este y a lo mejor es otro. Lo vamos midiendo. Y una parte que me entusiasma, que es la predicción de comportamiento. A mí me encanta ser capaz de saber que alguien dentro de unos meses tendrá la intención de sacar un concurso sobre algo. ¿Somos capaces de hacerlo? No el día 1, pero en pocos meses sí. ¿Por qué? Porque lo identificamos una y otra vez. El que hizo esta pregunta acabó generando un tender. El que hizo esta pregunta, esta y esta, acabó pidiéndonos una propuesta. Identificamos los detonantes. ¿Cuáles son las preguntas previas? ¿Cuáles son las necesidades que se demuestran, por supuesto, en la red, previamente a iniciar un ciclo de compra? Entonces, hay un montón por supuesto, no me quiero meter, como decía hoy, en automatización, pero que sepáis que hay un montón de posibilidades que nos da esta automatización. Cuando hablo de leads, y hoy va de leads, y tardo, 5 minutos, que me perdone la gente de Sernauto. Carolina, perdóname desde ya, 5 minutos más. No te preocupes, tranquila. Cuando hablo de leads, muchas veces hablamos de leads en general, ¿no? Y yo entiendo que lógicamente esto no es así y que para la parte además de departamento comercial, muchísimo menos, no puede aceptar nuestros leads en bruto. Creo que es muy importante, especialmente en el B2B, muy, muy, muy especialmente en el B2B, llegar a un acuerdo dentro de las compañías. Cuando desde un departamento de marketing o de marketing digital se lanza un lead y se dice que hay un lead, los leads tienen que tener como mínimo una clasificación como las que estáis viendo aquí, en donde realmente en ventas a lo mejor llega solamente desde donde pone CRM, el Sales Accepted Lead. Antes estamos la gente de marketing clasificando y teniendo que ser hiperrealistas con esa captación de negocio. Si realmente hay un lead, esto es lo primero, sí o no. Estos que están aquí son todos sí, son leads. Pero son leads que en un momento dado podrían llegar a ser un cliente, pero no tenemos aún ninguna garantía de que esto vaya a ocurrir. Son leads que ya sabemos que pueden llegar a ser un cliente porque vemos que por sus circunstancias, sus datos lo son, pero no están en el momento de compra. Tenemos leads que
no solamente lo son, sino que además están en un momento de compra potencial. Tenemos leads activos, estos ya están buscando, porque un Norton Lead es un señor que nosotros creemos que tiene un momento de compra, a lo mejor el señor no lo ha manifestado, pero por su comportamiento el Norton Lead es alguien que podría comprarnos. A lo mejor es que también nosotros tenemos que vender, aunque no nos pidan, no estamos despachando, ¿no? En un momento dado, a un lead que está en un proceso de nurturing, es un lead que ellos no saben que van a comprar, pero podrían hacerlo. Un lead activo es alguien que ya está en un proceso de compra. Un marketing qualified lead es alguien que nosotros desde marketing creemos que está en un momento previo a pasárselo a ventas. Tenemos que empujarlo un poco más y se lo pasaremos a ventas. Y por supuesto, un sales accepted lead está aceptado por ventas y puede ser convertido en una oportunidad y ganarlo, ¿no? Importantísimo que en las compañías se estructure. A lo mejor no es exactamente esto. Podéis tener vuestra propia estructura de qué es un lead. Y como veis, nosotros decimos, oye, hasta aquí lo trabajamos con marketing. De aquí en adelante, normalmente lo va a trabajar con un CRM ventas. ¿O no? Este dibujo de cómo se trabaja aquello que se adquiere es crítico para que realmente las expectativas que marketing genera sean entendidas desde el lado de ventas. Para mí importante. No me voy a parar más ya en la parte del lead nurturing, que sepáis que, bueno, tenemos filtros, generamos acciones, activamos workflows. Para nosotros es muy importante además trabajar con una estrategia omnichannel. Trabajamos con ventas, trabajamos con marketing offline, trabajamos todos juntos. No se trata de quién se lleva el gato al agua, sino de realmente estructurar una estrategia que venda más, que consiga vender más. ¿Vale? Solo un pequeño repaso, que sepáis que todo esto de lo que estamos hablando también se aplica en la postventa. Toda esta relación y estos ciclos que primero son de nurturing, después se convierten en relacionales, pero eso sí, se convierten en relacional para nuestros clientes de una forma diferente, con un funnel diferente, con unas normas diferentes, pero también se convierten en relacional, ¿vale? Lo podemos utilizar exactamente igual, se hacen exactamente igual ciclos de Customer Experience, igual que hacíamos antes de nurturing, esto es, igual que trabajo los prospectos para que se conviertan en clientes, a los leads, trabajo a aquellos que son mis clientes para que sigan siéndolo, obviamente, con normas diferentes y funnels diferentes, pero es el mismo ciclo, ¿de acuerdo? La IA, hoy no la vamos a tratar, pero que sepáis que es fundamental, fundamental cada vez más. Sobre todo es fundamental porque nos ahorra muchísimo trabajo, os lo digo así de claro, y porque nos está creando unos arquetipos tanto de leads como de prospects espectaculares. Nos ayuda muchísimo a hacer segmentos y por la capacidad de análisis que tiene, obviamente, y por la capacidad de generar incluso contenidos adecuados para cada uno de ellos. Hay que trabajar mucho con ella, hay que entrenarla mucho, hay que de verdad, como dice un colega mío, considerarla primero un becario y hasta que la sueltas, bueno, yo creo, aún no la hemos, nosotros de luego que trabajamos mucho con ella, no la hemos soltado, pero sí trabajamos muchísimo, 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 muchísimo para que nos sugiera cosas, para que detecte comportamientos, en la parte de Customer Insight, para que haga análisis de conversaciones. Imaginaros, le metes, imagínate, me lo invento, 1000 conversaciones y le dices que por favor te resalte cuáles son los mayores problemas que tiene un cliente tuyo en esas 1000 conversaciones. La primera vez lo hará muy mal, la segunda también. Cuando lleve 25 veces, os aseguro que la IA es una gran analista de tendencias. De ahí nos vamos al análisis predictivo, ¿vale? A través de la IA y a través de los datos, a través de la cantidad de arquetipos que somos capaces de crear. Y lo utilizamos muchísimo, 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 tanto para la captación de leads como para el tratamiento en la parte del nurturing, cuando ya tenemos el dato para llegar a ventas. Siempre integrado, por favor no lo olvidéis, esto es para mí fundamental. Trabajamos con ventas, trabajamos con los equipos directamente, trabajamos para ellos dándoles información, dándoles prospectos, dándoles oportunidades de venta, dándoles incluso oportunidad de contacto. Importante muchas veces, no es que no conseguimos contactar, no conseguimos llamar la atención de otras compañías, podemos buscar la forma de hacerlo porque tenemos canales de difusión y los canales de difusión siempre son hiper interesantes
para colaborar. Estamos siempre coordinados un 360 con todos los medios de la empresa, ¿vale? ¿Es solamente para empresas enormes? No, ni muchísimo menos. Lo que hay es que medir qué medios puedes tener y qué esperas obtener de ellos. Se trata de obtener un ROI de todo esto. Esta es la medida que hacemos. Y con esto, muchísimas gracias. No me reñáis mucho, son 8 minutos. He visto que ha habido 2 o 3 personas que han tenido que irse. Y bueno, si hay preguntas, yo encantada de responderlas. Gracias, Mónica. Nada, yo creo que cuando el contenido es tan interesante y con lo bien que nos lo has explicado todo, que al final no dejan de ser pues términos técnicos y algunas cuestiones oye, pues que se hacen complicadas de entender y bueno, tú por también toda tu experiencia en escuelas y demás, pues nos lo has explicado tan didáctico y tan bien que la verdad es que no parábamos de tomar notas aquí todos. O Mil sea, gracias. muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante también este segundo webinar donde ya hemos ido un poco más allá y ya nos hemos metido en funnels y todo. Y muy aterrizado sobre todo al tema industrial, que es lo que a nosotros, bueno, pues que al final a nuestro sector, ¿no? Nos Sí. interesa para acercarnos a ese B2B. Pues nada, Mónica, para no dilatarlo mucho más, si te parece, lo dejamos aquí. Nada, nos vemos en el tercer webinar que tenemos programado para el 15 de noviembre, que también ahí veremos cómo cuidar a nuestros clientes con los medios digitales. Si alguno tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, hacérnosla llegar a Sernato y también, bueno, pues se la haremos llegar a Mónica y os contestaremos. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente del 15 de noviembre. Gracias, Mónica, también a ti por toda Muchísimas tu gracias a vosotros. Que dedicación. tengáis todos un buen día. Gracias, buen día. Buen día, chao.